Bueno, muchachos, buen día. El día de hoy pues vamos a continuar con el tema de máximos y mínimos, pero entonces vamos ahora a mirar cómo es el procedimiento para calcular máximos y mínimos absolutos en intervalos cerrados. ¿Ok? Recuerden que nosotros habíamos analizado cómo era el procedimiento para calcular máximos y mínimos relativos, que era mirando la derivada, encontrando los puntos críticos y analizando los signos de la derivada. En el caso para solamente encontrar máximos y mínimos absolutos, es mucho más fácil el trabajo. Bueno, en teoría, porque como tal, la única parte que tienen en común es encontrar los puntos críticos de la función, que este era como el primer paso siempre. Este paso que está acá es el paso general, que es encontrar los puntos críticos de la función. ¿Cuál es el otro paso? El otro paso es encontrar de ese listado de puntos críticos, mirar cuáles viven en el intervalo donde está definida la función, que en este caso es el intervalo AB. ¿Ok? Luego se va a poner en una lista los puntos críticos que les dieron a ustedes, o sea, que viven en el intervalo AB, y además de eso los extremos del intervalo, que en este caso sería x igual a A y x igual a B. Y luego se calculan las imágenes de esos valores, o sea, de los puntos críticos que están dentro del intervalo AB y además las imágenes de los extremos. Entonces, el valor de X donde se alcanza el valor más grande en las imágenes, o sea, en las coordenadas en Y, bien, donde se encuentra el valor más grande, pueden haber uno o más valores de X que alcancen el valor más grande, pues esas coordenadas en X se van a llamar los máximos absolutos de la función en el intervalo AB. Y en caso contrario, que en vez de tomar el más grande es el más pequeño, pues si hay varios valores de X que toman el valor más pequeño en ese caso, pues en ese caso se denomina que esos coordenadas en X serían los mínimos absolutos. Espérate que yo acá copié lo que no era. Aquí serían los mínimos absolutos. O globales de la función en el intervalo AB. Pues vamos a entender mejor este procedimiento con un ejemplo, ¿ok? En este caso, tenemos la función x a la 4 menos 4x al cubo más 20x a la 2 menos 5 y vamos a encontrar los máximos y mínimos absolutos en el intervalo menos 2, 1. Fíjense que siempre cuando hablemos de mínimos absolutos o máximos absolutos, me tienen que dar un intervalo. O sea, bueno, en el libro solamente se trabaja ese caso. Obviamente, máximos y mínimos absolutos uno los podría calcular en cualquier caso, pero el caso más sencillo es cuando están en un intervalo, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, como esto es una función, pues vamos a derivarla. Ok, entonces tenemos esta función, pues vamos a calcular su derivada. Entonces la derivada de esto sería 4x a la 3 menos 12x a la 2 más 40x, ¿verdad? Porque sería 20 por 2, 40, x a la 1 que es x, el otro sería 4 por 3, 12, x a la 2, y el primero sería x a la 4, 4x al cubo. Bueno, y vamos por los primeros tipos de puntos, que serían los puntos estacionarios. Que es cuando la derivada se vuelve cero. Ok, recuerden que los puntos estacionarios son cuando la derivada es cero. Bueno, esa función se ve fea, ¿no? Pero en realidad no es tan fea porque ahí podemos utilizar un poquito de álgebra. Bueno, en realidad el factor común ahí no es solamente el 4, sino que es 4x, porque todas tienen multiplicada la x. Y esto sería x a la 2 menos 3x más 10. ¿Ok? Y creo que esto se puede factorizar así. Esto sería x menos, espérate, yo copié mal esto.
Perdóname, perdón. Acá pongámosle un menos a esto. Ahora sí. Qué pena con ustedes, pero listo. Entonces, acá sería menos y acá sería más. Entonces, dos números que multiplicados nos den negativo 10 y que sumados nos den negativo 3. Pues sería negativo 5 y 2. ¿Ok? Ok. Entonces, como ahí tenemos la multiplicación de tres cosas, que sería el 4x, el x menos 5 y el x más 2, pues ese producto de términos se vuelve 0, pues cuando cada canto se vuelve 0. O sea que de aquí obtenemos que la x es 0, que x menos 5 es 0 y que x más 2 es 0. Bueno, 4x si quieren ponerle. Pero pues de aquí la x es 0, de aquí la x es 5 y de aquí la x es negativo 2. Y estos serían los puntos críticos estacionarios. ¿Ok? En este caso tampoco hay puntos singulares. No hay. ¿Por qué? Pues porque esa derivada no tiene ningún problema. O sea, cuando ustedes calcularon la derivada no tiene ningún problema porque es un polinomio. O sea, no hay ninguna división o cosas raras. ¿Ok? Pero si hay puntos extremos, porque la función está definida en un intervalo cerrado. Entonces, como f de x está definida en el intervalo menos 2, 1, pues en este caso estamos diciendo que x igual a menos 2 y x igual a 1 serían los puntos extremos. O sea, son puntos críticos, pero del tipo extremos. ¿Ok? Entonces, este sería el primer paso, que es encontrar los puntos críticos. Si quieren, lo podemos poner también así, este color. El segundo paso es identificar cuáles de esos puntos críticos viven en el intervalo menos 2, 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían poner aquí una listica pequeña, x igual a 0, x igual a 5, x igual a negativo 2. Bueno, fíjense que negativo 2 está repetido, ¿no? Entonces no tenemos que ponerlo dos veces. Ya con que lo contemos una vez, pues ya lo estamos contando. Y el otro es x igual a 1. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es mirar si x igual a 0, 5, menos 2 y 1 están en el intervalo menos 2, 1. Entonces creo que x igual a 0 está en ese intervalo. Menos 2 también. Bueno, pues los extremos obviamente están en ese intervalo, ¿no? Pero el único que no está es 5. O sea, 5 es un punto crítico que no lo voy a tener en cuenta. Porque 5 no está en el intervalo que me están dando en el ejercicio. O sea, solamente de esos 4 puntos críticos, solamente nos vamos a quedar con 3. El otro lo picheo es porque no viven dentro del intervalo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahora en este paso 3? Vamos a hacer un listado, pues, de los puntos que tenemos, pero entonces lo vamos a hacer como si fuera el gráfico de una función. ¿Se acuerdan que uno hace usualmente una cosita así? Que aquí uno pone la X y aquí pone la función. Entonces, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner los extremos del intervalo, que si quieren los podemos como en un color diferente. Menos 2 y 1, que serían los extremos. Y adentro vamos a poner los puntos críticos de los otros tipos que siguen viviendo en menos 2, 1, que en este caso creo que el único punto crítico es 0. 0 es un punto crítico
que está dentro del intervalo menos 2, 1. El 5 lo tengo que pichar es porque no está. Y ahora vamos a utilizar la función, que recuerden que esta función era un poquito fea, que es esta que está acá. Y esa función pues la vamos a evaluar en esos puntos que están ahí en la tabla. O sea, vamos a calcular cuánto es f de menos 2, cuánto es f en 0 y cuánto es f en 1. ¿Ok? Ahora sí necesitamos el valor exacto. Entonces, vuelve y juega y ustedes van a utilizar su calculadora. Entonces sería menos 2 a la 4, menos 4, menos 2 a la 5, menos 2 a la 3, perdóname. Menos 20 por menos 2 al cuadrado. Y el otro es menos 5. Tan, 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 tan. Déjenme yo reviso por si las moscas. Ok. Esto nos da negativo 37. Por favor, verifíquenlo en su calculadora, ¿ok? En 0 es fácil porque nos da negativo 5. Y en 1 nos daría, bueno, creo que eso nos daría menos 28, ¿no? Porque sería menos 4, menos 20 y menos 5, menos 29 más 1. Menos 28. ¿Ok? Entonces, fíjense que ustedes aquí calcularon los valores de la y de esos valores de x que tienen que ver o con puntos críticos extremos o singulares o los puntos extremos que son los extremos del intervalo. Entonces, de lo que está ahí, vamos a tomar el valor más pequeño y el más grande. Creo que el valor más pequeño es negativo 37, ¿verdad? Y el valor más grande es negativo 5. Porque recuerden que los números negativos, mientras el valor del número sea más grande, quiere decir que está más alejado del origen, o sea, es más pequeño. Entonces, como el valor más pequeño de los valores que calculamos es negativo 37 y el más grande es negativo 5, quiere decir que esos dos valores, o sea, las coordenadas en X que toman esos dos valores, son los máximos y los mínimos absolutos. Entonces, en este caso, lo que estamos queriendo decir es que X igual a 0 es un máximo absoluto. Y por otro lado, x igual a negativo 2 es un mínimo absoluto. ¿Ok? Entonces, fíjense que de esta manera es más fácil calcular estos valores. ¿Listo? E identificar quién es un valor máximo absoluto o mínimo absoluto. Aquí no estamos matándonos la cabeza mirando quién es máximo o mínimo local. ¿Ok? O sea, no tenemos que hacer lo de los signos de la derivada. Cuando me pidan máximos o mínimos locales, ahí nos toca analizar los signos de la derivada. De lo contrario, si te piden máximos o mínimos absolutos en un intervalo, es solamente encontrar los puntos críticos y hacer una tabla con los valores que vivan dentro del intervalo. Y luego escoger los valores que tomen el valor más grande o más pequeño en los valores de la y. ¿Ok? Entonces, yo creo que el cálculo de máximos y mínimos absolutos es un poquito más fácil. Ok, entonces pues con eso terminamos este tema. Nos vemos entonces en el próximo video. Saludos.